Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querida audiencia que nos está sintonizando en este día tan especial en nuestra página del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Les recordamos que estaremos atentos durante toda la transmisión de la conferencia magistral para pasarle a nuestra ponente del día de hoy sus comentarios, dudas, sugerencias. Entonces, pues los invitamos amablemente a que comenten, se expresen y disfruten la presentación. Y justamente hablando de disfrutar, tengo el honor, el privilegio, el gusto de presentar a la doctora Hilda Beatriz Salmerón García, que hoy nos viene a presentar su ponencia. Pero me gustaría empezar con a explicar su semblanza. Hilda Beatriz Salmerón García es licenciada en Psicología y Filosofía, ambos grados con mención honorífica. Es maestra en Filosofía, en Psicología Clínica y Psicoterapia de Grupos en Instituciones. Finalmente, es doctora en Educación con mención honorífica. Es miembro de la Asociación Mexicana del Comportamiento y Salud, de la revista Ixtli de Filosofía y miembro de la Asociación Filosófica de México y el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Algunas de sus líneas de investigación son violencia y género, nuevas masculinidades, familia y pareja, participación en el Consejo para Erradicar la Violencia en Mujeres y Niñas de la Ciudad de México, músicas, identidad, resistencia, TICS y educación, sistemas de educación a distancia y universidad abierta, metodología de la investigación, constitución de subjetividades y filosofía de la educación. Respecto a su actividad profesional, actualmente es directora de psicoterapia integral y profesora a tiempo completo en la UNAM. Es responsable del proyecto PAPIME PE 303218 titulado Resiliencias versus Violencias, conformar equipos de investigación, seminario y publicación. Imparte la materia de Introducción a la Filosofía de la Educación 1 y 2 en el SUAYET de Pedagogía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus últimas 3 publicaciones son Salmerón, Violencia de Género en Instituciones Educativas, capítulo 2, en Investigaciones sobre la Violencia en la Escuela, Argentina, editorial Brujas. Salmerón García, coordinadora, Resiliencias versus Violencias en la Educación, Estrategias y Reflexiones sobre Sujetos Universitarios, tomo 2, Universo de Letras. Y finalmente tenemos Salmerón García, Hilda, 2021, Protocolo de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, editorial EON. Pues sin nada más que agregar, doctora, la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados de escuchar hoy su conferencia magistral y pues ahora sí que el escenario es totalmente para usted. Pues muchas gracias, Milton. Siempre viene entusiasta y de gran apoyo para estos eventos. Pues quiero agradecer en primer lugar al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, a su presidenta, la doctora Carla Romero Uscanga, y por supuesto a la Universidad de Querétaro, que en este momento se encuentra en paro, pero que íbamos a hacer esto juntos. Entonces, bueno, inicio mi presentación sobre un tema pues fuerte, muy delicado, que son los feminicidios y la pedagogía de la crueldad. Este término es de Rita Segato, ahorita les hablo. Quisiera comentarles, porque hay gente que me ha preguntado que qué sucedió en la UAC. En la UAC hay paro porque como antecedente mataron a esta chica, Valentina, y su novio era de la Facultad de Psicología. Entonces fue reconocido, parece que ya fue aprendido. Aquí está la fuente, en el Código de Querétaro lo señala el señor Mauricio Hernández. Aquí hay otras fotos donde hablan de que están buscando hablar con la rectora, no por el incidente de Valentina, sino que hay otra chica
que acusa a un compañero de ciencias políticas de acosarlo y de ir armado. Entonces buscaron a la rectora el día jueves, pero pues no la encontraron y hasta ahora siguen en paro y la rectora ha recomendado que, que van a escuchar el pliego petitorio y van a negociar. Bueno, en Querétaro, el año pasado, en 2021, se ocupó el primer lugar en violencia familiar. La violencia abarca pues todo tipo de violencias, ¿no? De sitios, que puede ser personal, privada, familiar, social. Y el Código Penal aquí en el estado dieron una pena al feminicida de 25 y 50 años de cárcel. Porque pues ya no lo van a permitir. Ellas fueron las que votaron y esto está tomado de Código Querétaro. Bueno, también en la UNAM tenemos ese tipo de problemas que el CCH y otras instituciones están en paro por las mismas situaciones. Y pues recordemos que la Facultad de Filosofía duró un rato cerrada por la misma situación con las mujeres organizadas. Bueno, aquí está lo que les comentaba. Querétaro ocupó el lugar número 1, después Colima, Aguascalientes, Estado de México y Ciudad de México. Recordemos que con la pandemia la violencia familiar se aceleró. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta. También Querétaro ocupa el primer lugar en la violencia contra mujeres de 60 años y demás. Y también con mujeres con discapacidad. Entonces, pues eso es un poco alarmante. Aquí tenemos unas fotografías, pues, que han hecho para recordar que el feminicidio, pues, no es algo muy agradable, sino que destruye a individuos y destruyen a la familia extensa, a la familia nuclear, obviamente la que conformaron por la esposa, los hijos, y muchos hijos, quién sabe cómo les va, porque también tenemos otras estadísticas. A los niños frecuentemente los violan sus familiares, niños o niñas, es indistinto, y quien menos piensas puede estar ahí el violador. El Estado desafortunadamente oculta cifras de feminicidios y son las activistas, que habitualmente son las madres, las que encuentran ayuda para buscar a sus hijas. Una de esas fundaciones es Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que atiende, reportó más de 4,000 desaparecidas en 2003, o sea, de ellas ni siquiera se sabe absolutamente nada. Entonces, bueno, se han hecho marchas y se han hecho eventos para llamar la atención a la opinión pública respecto a que el problema va en aumento. Y bueno, les voy a hablar de lo que es la pedagogía de la crueldad, pero antes quisiera presentarles a Rita Segato, que es quien ella acuñó este término. Ellas dos, Norma Andrade y Marisela Ortiz, son las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Rita Segato es una argentina antropóloga que radica en Brasil, concretamente en Brasilia. Brasilia, para quien no conozca, es como el bosque de Chapultepec, así que son como grandes construcciones y ahí están poniendo, la van a hacer la capital, están poniendo todo las secretarías de cualquier asunto tienes que ir ahí. Pero si no tienes carro, caminar resulta muy complejo. Entonces empezaron a haber muchísimas violaciones en Brasilia y a Rita Segato se le permitió ir a la cárcel a entrevistar a los violadores. Ese es así como uno de los casos emblemáticos. Y otro caso terrible
fue el de Guatemala, de Sepur Zarco. Eran indígenas mayas, más bien eran indígenas hombres mayas, que le fueron a preguntar a los soldados cómo regularizar sus tierras en esa región. Entonces, los soldados, en vez de ayudarlos, lo que hicieron fue matarlos y quedarse con las tierras y tomar a las mujeres como sirvientas, como prostitutas, como amantes, como esposas, como lo que ellos se les antojara. Ya este caso ya se cerró y sí condenaron de 120 a 240 años de prisión a 2 ex líderes del ejército por violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica contra el grupo de mujeres indígenas como estrategia de guerra dentro del conflicto armado interno. Y la otra participación muy fuerte que tuvo Rita Segato fue aquí con las asesinadas de Juárez, que no decimos muertas porque no se murieron solitas, las mataron, por eso decimos asesinadas, y dio su dictamen. Ella, yo tomé un curso con ella en la Ibero, y habla de que, pues, lo que señaló fue que es, en Juárez es como una mafia, donde hay varios integrantes y entre ellos habló de la iglesia. Nosotros en la Constitución tenemos el artículo 33, que quiere decir que si un extranjero habla mal de nuestro país, lo pueden correr, como ha sucedido con cantantes y con personas peritas que traen para que den su veredicto y luego las corren, les dan las gracias. Aquí hay algunas imágenes de lo que pasó en Guatemala y de cómo ganaron. Bueno, de enero a junio del 22, el Estado de México registra 76 presuntos delitos de feminicidio, seguido de Nuevo León, con 58, Veracruz 41, Ciudad de México 31 y Oaxaca 23. Si comparas estas cifras con el acumulado hasta marzo, los feminicidios en dichos estados se han duplicado en tan solo 3 meses. En 2019, de las 32 entidades federativas, las 3 con mayor número de presuntas víctimas de feminicidio son Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Morelos. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género. Alrededor de 47,000 mujeres y niñas de todo el mundo fueron asesinadas por su pareja u otros miembros de la familia en 2020. Esto significa que en promedio una mujer o niña es asesinada por alguien por su propia familia cada 11 minutos. Hubo un caso emblemático que una de las defensoras, Frida Guerrera, denunció, como le puso botitas rojas o zapatitos rojos, que era una niña que apareció violada, golpeada, y obviamente ya estaba muerta, y fue descubriendo poco a poco quiénes lo habían hecho, pero pues todo ese tiempo lo donó Frida Guerrera. Este es el mapa de los feminicidios y casi todos los estados. O sea, hay 25 declaratorias de alerta de violencia de género y hay unas que tienen 2 alertas de feminicidio. Como ven, el caso es muy grave y es muy común. La primera en hablar de feminicidio es Diana Russell y Jan Caputi en 92, en donde hacen un estudio sobre los crímenes hacia las mujeres y mencionan el concepto de femicide. Y fue utilizado por primera vez en esta A Satirical View of London at the Commencement of the 19th Century. Y bueno, esto
quería hablar del asesinato de mujeres, que no es cualquier asesinato, sino es un tipo de asesinato diferente. Los feminicidios se dividen en feminicidio de pareja, feminicidio social o encubierto, que incluye formas de asesinar a las mujeres, que se permite su muerte a causa de actitudes o instituciones sociales misóginas. Entre estos se encuentran el aborto ilegal, donde el Estado no asegura condiciones para que las mujeres decidan sobre su cuerpo, cirugías innecesarias, muertes de mujeres por negligencia, enfermedades e inanición inducidas. Y también tenemos los feminicidios de extraños. ¿Qué quiere decir feminicidio a diferencia de un homicidio? Bueno, es un neologismo que se refiere a una muerte intencional y violenta. Hay un contexto de permisibilidad social y hay impunidad del Estado. Si yo les diera las cifras de lo que vimos hace un momento de cuántas desaparecidas o cuántos feminicidios ha habido, no son la mayoría los que se resuelven o los que se saben. Hay cadáveres que ni siquiera son reconocidos. Bueno, entonces el intento de explicarnos es, bueno, ¿por qué sucede esto? La violencia de género que se ejerce contra las mujeres está presente en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle. El feminicidio puede ser ejercido por parientes, familiares, amigos, desconocidos, o el Estado al no garantizar la seguridad y los derechos civiles y políticos de las mujeres. Segato menciona que la politización de los homicidios cometidos contra las mujeres es el resultado de un sistema donde el poder y la masculinidad son lo mismo, deviniendo en misoginia, control y odio para todo lo asociado con la feminidad. Los crímenes del patriarcado, feminicidios, son crímenes de poder, es decir, cuya dupla función es, en este modelo, la retención o manutención y la reproducción del poder. Algunos son como realizados con cierto cálculo y otros son accidentales, pero bueno, se les pasa la mano. La violencia de las mujeres es un asunto político, no hay un asunto privado para Segato, porque siempre han querido como diferenciar entre el sexo y el género, y entonces en el género masculino son los racionales, son los que entran al dominio público, mientras que para Segato dice, no, esto, aunque sea un feminicidio en tu casa, en tu hogar, es un asunto político. No hay una motivación sexual. En las nuevas guerras se persigue la destrucción moral del enemigo mediante la profanación del cuerpo de las mujeres. Otro elemento importante que introduce Millet en su análisis de la política sexual es la violencia. La firmeza del patriarcado se asienta también sobre un tipo de violencia de carácter marcadamente sexual que se materializa plenamente en la violación. Los gang rape en guerras o violación en manadas en épocas de paz, como violación a las mujeres, señala que el género, las relaciones de género y su violencia incorporada para mantener el control sobre las mujeres recorre tanto la esfera privada como la esfera pública, los escenarios de paz y los escenarios de guerra. Bueno, quiero comentarles que algún profesor me platicaba que estuvo en la guerra de Vietnam, y efectivamente en las guerras el enemigo viola a las mujeres y a las niñas como una forma de dominar el territorio, y es considerado aquí el cuerpo de las mujeres un territorio, pero también como para decirle al macho, mira, te las quité, tú no puedes defender a tus mujeres. Entonces es un lenguaje entre hombres.
Las violencias sin límites ejercidas contra las mujeres son rutinarias en territorios de ascenso de los conflictos, como indica Segato. La masculinidad está más disponible para la crueldad porque la socialización y el entrenamiento para la vida del sujeto, que deberá cargar el fardo de la masculinidad, lo obliga a desarrollar una afinidad significativa en una escala de tiempo de gran profundidad histórica, entre masculinidad y guerra, entre masculinidad y crueldad, entre masculinidad y distanciamiento, entre masculinidad y baja empatía. Incluso hubo guerrilleros que se entrenaban así, empezaron matando animales y a ver quién lo hacía de una manera más despiadada. Cuando se dan las cuestiones de la manada, donde violan, hubo una muy famosa que violaron a una chica ahí en la Pamplonada. También se hace alarde de quién es más cruel con ella o de quién ejerce ese poder en contra de la mujer, pero si se fijan, es un lenguaje dirigido hacia los hombres, no hacia las mujeres. A las mujeres las someten y listo, ya fuera. Pero lo que llama la atención a Rita Segato es esta masculinidad que tienen que estar probando continuamente los hombres. La masculinidad está disponible para la crueldad. Por eso es que las llama pedagogías de la crueldad. A todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En ese sentido, estas pedagogías enseñan algo que va mucho más allá del matar. Enseñan a matar a una muerte ritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. Eso también, no sé si se acuerdan que ya dijeron que no se pasaran tanto las fotografías de las feminicidas, sobre todo de un cuate que descuartizó a la novia y que le estaba haciendo cachitos, y entonces dieron la nota y a partir de ahí empezaron a decir que no fueran tan explícitas con las noticias. La trata y la explotación sexual practicadas en estos días son los más perfectos ejemplos y al mismo tiempo alegorías de lo que quiero decir con pedagogía de la crueldad. Es posible que esto explique el hecho que toda empresa extractivista que se establece en los campos y pequeños pueblos de América Latina para producir commodities destinadas al mercado global, al instalarse, trae consigo o es precedida por burdeles y el cuerpo cosa de las mujeres que allí se ofrecen. Entonces, esto era lo que les decía, que ya son como cuestiones necesarias o accesorios que se están utilizando y no les importa lo que estas mujeres sientan. Al respecto, el gobierno ha identificado perfectamente pueblos que están en Tlaxcala y que se dedican a la trata de personas. Entonces, por un lado, son parientes. Y volvemos al esquema que está marcando Rita Segato, que es ese parámetro de masculinidad, de que no tengo empatía, de que puedo ser cruel. Y eso se demuestra cuando llevas a un familiar a la prostitución. Pero la otra también cuestión así notoria es que si ya se sabe esto, ¿por qué los hombres siguen yendo a los burdeles o a comprar mujeres para satisfacer sus instintos sexuales? Porque ya se ha visto, se habla mucho, uno de los estereotipos de la masculinidad es que son hipersexuales, o sea que el hombre necesita continuamente tener relaciones sexuales. Y hay chistes, albures, que no se los voy a repetir en este momento, pero que indican así como que pues es que yo no puedo estar tanto tiempo así sin nada. Y sí, sí se puede, por supuesto que sí se puede. Y quien tiene una sexualidad más grande es la mujer. Entonces, eso sirve nada más de referencia para decir, entonces sí puede ser prostituta y no le importa y les piden cuotas de hasta 32 tipos.
y las golpean y las drogan y las amedrentan. Y obviamente saben con qué tipo de persona, una persona que no tenga una familia que la apoye, que no tenga muchos recursos. Ese es otro problema. La masculinidad está más disponible para la crueldad. En una escala de tiempo de gran profundidad histórica, entre masculinidad y guerra, entre masculinidad y distanciamiento y entre masculinidad y baja empatía. La organización corporativa de la masculinidad conduce a los hombres a la obediencia incondicional hacia sus pares y también opresores, mientras las mujeres somos empujadas al papel de objeto disponible y desechable. La organización corporativa de la masculinidad conduce a los hombres a la obediencia incondicional hacia sus pares y también opresores, mientras las mujeres somos empujadas a ese papel de desechables. Ay, perdón. Un ejemplo que nos da Rita Segato es este. Mientras el campesino indígena de América Latina y el de las masas urbanas de trabajadores precarizados se ven inmaculados como efecto de subordinación a la regla del blanco, el primero y del patrón el segundo, ambos se redimen de la inmaculación de su condición social laboral incompatible con las exigencias de su género mediante la violencia. El hombre indígena se transforma en el colonizador dentro de casa y el hombre de la masa urbana se convierte en el patrón dentro de la casa. A esto se agrega la expansión de los escenarios de las nuevas formas de guerra en América Latina con la proliferación del control mafioso de la economía, la política y de amplios sectores de la sociedad. La regla violenta de las pandillas, maras, sicarios y las corporaciones armadas que actúan en una esfera de control de la vida paraestatal. Atraviesa e interviene el ámbito de vínculos domésticos, introduce el orden violento circundante dentro de la casa. Si hablamos de la violencia de género y letalidad en aumento de las mujeres, hay que hablar de las normativas que amparan a las gentes dentro de una gramática compartida. Hay dos ejes que distingue Segato en la estructura de la violencia. Una es el hombre dialogando con su enunciado violento, con su víctima, a quien disciplina y la subyuga, feminizándola. El violador es un sujeto moralista y puritano que ve en su víctima el desvío moral que lo convoca. Es un castigo y él está en el pedestal de la ley, atribuyéndose el derecho de punir a la mujer a quien atribuye desacato o desvío moral. El violador, para Segato, es un moralizador. Identifica 6 tipos de potencia sexual. De potencia sexual, bélica, política, económica, intelectual y moral. Esas potencias probadas en el cuerpo de la mujer bajo la forma de miedo femenino, de la obediencia, del servicio femenino y de la seducción que el poder ejerce sobre la subjetividad femenina, lo hacen los soldados, por ejemplo. El otro eje horizontal es la relación entre pares, miembros de la fratría masculina y la necesidad de dar cuentas al otro, al cófrade, al cómplice que tiene 2 reglas. 1, la fidelidad a la corporación y 2, lo jerárquico que le resulta. Esto lleva a pensar que los hombres deben luchar contra el patriarcado, pero no para defendernos a nosotras, sino a ellos para librarse del mandato de masculinidad que los lleva a la muerte prematura y a una dolorosa secuencia de probaciones de vida. Bueno, aquí hay algunas fotos de los niños que son, también los meten a la trata a hacer videos en contra de su voluntad. Obviamente, no todos los asesinos en serie tienen este tipo de vida, pero muchos asesinos en serie acusan abuso, daños, quitarles la libertad, someterlos o juzgarlos. Y bueno, esto sigue. Las mujeres menores de edad, principalmente víctimas de la trata de personas en México. Cada año, cada 4 millones de personas son víctimas de la trata. La mayor parte de ellas son niñas, niños y mujeres. Esto lo dice la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2016. Y esto va en aumento. Ustedes saben que Acapulco, Cancún, como lo denunció en su momento Lidia Cacho, eran de los focos que más tenían este comercio o turismo sexual de niños.
Hoy, dice Segato, los protagonistas de la violencia se han diversificado, pues incluyen narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, matones a sueldo, agentes estatales y delincuentes comunes, además de incorporar las violencias sobrevenidas en escenarios cotidianos. Aunque Rita Segato no ve la violación como sexualidad, sino como política. Hay un patrón que relaciona esta violencia con la economía, tanto a nivel micro como macro, en una economía política de la violencia sexual, que es lo que acabamos de hablar, donde se distribuyen recursos económicos en varios planos. Las mujeres son utilizadas como moneda fungible entre grupos armados mediante el secuestro y la trata, aumentando la riqueza de estos. La estructura del patriarcado con intereses empresariales y políticos, los negocios fuera de la ley y los pactos de la élite política no es la expresión de una emoción privada, sino que estamos frente a un panorama guerrero configurado por actores y procesos que superan en mucho la esfera de la intimidad. Aquí hay ejemplos de niñas que son reclutadas y con una doble moral, ¿no? O sea, si no van con ellos, las matan. Y luego de que van con ellos, las prostituyen y luego las tratan como prostitutas. Hay un libro muy interesante hecho en Colombia que habla de la escuela como territorio de paz y señala cómo ha rehabilitado a estos niños. A ellos luego los obligan, por ejemplo, a matar a su mejor amigo, a sus papás, porque los niños pues deben de ser machos, y seguimos con este mandato de masculinidad que llamaría Segato. Y bueno, ante todo esto que hemos visto, Segato habla del término genofemicidio. Para ella no hay un feminicidio, sino es a nivel mundial como suceden las cosas. Aquí están algunas cuestiones de la masculinidad. Dice que a ella no le gusta la palabra que luego se usa mucho entre las feministas de ser sororas entre nosotras, porque justamente al ser ellos cofrades tienen que ver con la jerarquía, con pruebas de crueldad, entonces que no le gusta hablar de eso. Bueno, aquí regresando un poco a lo que dice Segato, hay un sociólogo que se llama Sergio Cermeño y que escribió en un libro que la doctora Griselda Gutiérrez compiló, dice que lo que sucedió en Ciudad Juárez se debe al TLC cuando México firmó. A partir de esto se crea que se supone que iba a venir un gran auge para México y muchas mujeres que no tenían, que eran madres de familia o que no tenían compromisos se lanzan a Juárez y no había ni siquiera urbanismo, entonces vivían en casas de cartón y ahí era donde muchas veces se realizaban los feminicidios. Claro, luego se los llevaban a otros lugares, pero no había protección de ninguna manera, ni siquiera en el sentido de urbanidad. Entonces, pues es importante ver que en estas maquilas, aparte que hay estudios bien importantes de que el promedio de vida de un maquilador es como de 15 años, porque acaban agotados haciendo lo mismo todo el tiempo como máquinas. Entonces esto pues merma su vida. Yo quisiera adelantarles nuestras cifras. Aquí están parte de las cuestiones, cómo las maltratan, cómo las violan, las empalan. O sea, realmente hay una crueldad impresionante. Y bueno, quiero hablarles de una mujer, aquí está. Es una mujer que admiro muchísimo, que se llama Irinea Buendía, y que ella puso un precedente en la ley mexicana y en la ley universal porque matan a su hija ya le decía que se quería divorciar del marido, su marido era policía,
y al día siguiente recibe una llamada, Irinea, diciéndole su marido, oiga, se suicidó su hija, y pues ya todo estaba arreglado, digamos, porque habían ido los amigos del policía, levantaron las pruebas, dieron testimonio de que había sucedido de esa forma, y ya dijeron, bueno, es un suicidio, hasta luego. E Irinea Buendía, ayudada por el Observatorio de Feminicidios, que son personas súper entusiastas, súper comprometidas, empiezan a indagar y tiran la sentencia y ponen preso a este señor. Todavía le falta mucho camino por recorrer, pero Irinea Buendía, que vive ahí por la salida de Puebla, ahorita se me olvidó, Chimalhuacán, ahora da conferencias, apoya a las asociaciones, a las mujeres que están solicitando ayuda. Este hombre es uno de los que agarraron, le llamaban el coqueto, y era un microbusero que violaba a las chicas y violó a 8 y las mataba, pero una no la mató y fue como lo agarraron. Casos hay muchos, desafortunadamente las que se meten a defender y que luego salen mal y las matan son las mamás, las hermanas. Y bueno, esta señora es una ingeniera, María Salgueiro, y me hizo favor de darme un montón de datos. Ella usó el geolocalizador para ver de qué manera, aquí está Guerrera, Frida Guerrera, de qué manera las mataban. Y bueno, las formas de matanza son diversas, crueles, y sí hay varias. El número de las víctimas es de 18 a 59 años, luego de 18 a 30 y luego de 31 a 40. La relación del feminicida se desconoce en la mayoría de los casos, 5,635. Le sigue por sus parejas, 887, luego familia, 337 y 273 por conocidos y 131 por su expareja, o sea, ya que habían terminado. El estatus de los feminicidas están prófugos la mayoría. 869 para el 2 de agosto solamente. Y en 2019, 226 vinculados a procesos. 284 sentenciados, 136 se suicidaron y 36 se desconoce. El modo en el que fueron asesinadas, el primer lugar a balazos, 1,200 sin datos, 781 golpes, 548 puñaladas, 360 estranguladas, 312 con armas de uso exclusivo del ejército, 162 asfixiadas, 157 degolladas, 71 macheteadas, que es como mataron a Viridiana, la chica de aquí de Querétaro. 66 lapidadas, 29 quemadas vivas, 23 atropelladas, 9 a martillazos, 4 ahogadas, 3 por envenenamiento, 1 arrojada al vacío y 1 con granada de fragmentación. Aquí hay una tabla para mostrar más o menos lo mismo. Pero si se fijan, el número de feminicidios no es considerado, o sea, no es castigado, hay mucha impunidad. Y como podemos observar, hay asesinatos de mujeres con armas de uso exclusivo del ejército, que era un poco lo que decía Rita Segato, ¿no? Que estaba de lo que sucedía en Ciudad Juárez, que intervenía el ejército, intervenía la iglesia y estaban ahí como en un revoltijo. La ingeniera ya no siguió haciendo las estadísticas porque dice que ya tenía pesadillas. Y bueno, esos son como de los casos más fuertes. Hay otro caso muy fuerte que se me olvida el nombre, de una señora que le matan a la hija en Chihuahua y va a pedir justicia, nunca se hace la justicia, y entonces empieza ella a indagar quién fue el esposo,
porque lo declaró a un amigo y un amigo le dijo que le había metido a un tambo para irla deshaciendo. Fue por el tambo, fue por el asesino, se lo llevó a la autoridad y no lo agarraron, lo dejaron escapar. La señora luego hizo así como un viaje por Chihuahua, por varios lugares, hasta que mataron a la señora. Se supone que uno de los colegas de su ex yerno, y ya se cree que es un Z, y en esa época estaba Duarte de gobernador y no hizo nada. Entonces, hay muchos casos así. Ok, entonces, pues, estas serían así como mis comentarios. No sé si tengan dudas, quieran intervenir, quieran platicar, y pues les agradezco su atención. La verdad es que su presentación ha sido brutal. Los datos, o sea, son datos, son números, pero más allá de eso, son mujeres, son madres, hermanas, hijas. Entonces, pues es un tema que invito a toda nuestra audiencia que nos está sintonizando ahorita a que reflexionen, a que le envíen sus comentarios a la doctora Hilda. De hecho, aprovechando el espacio, le voy a comentar algunos comentarios. Bueno, saludos. Le voy a pasar saludos porque tiene muchos saludos. No, muchas gracias. Saludos Eduardo Musito, Antonio Mateus, Maribel Espinosa, Mario Villegas. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Mire, bueno, antes de pasar al comentario de Mario Villegas, hay muchos comentarios de apoyo, de solidaridad, de entusiasmo de nuestra compañera y querida amiga Mariana Aguilera, que anda por acá. Muchas gracias, Marianita. Gracias. Muy activa. Mariana, como siempre. Y ahora sí con Mario. El maestro Mario Villegas le comenta: felicito a la doctora Hilda por su conferencia magistral y estoy de acuerdo con la definición de la maestra Cerrato. Abre una cita: Cerrato llama pedagogía de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Repito esta parte: prácticas que enseñan. Le pregunto, si hay lugar a preguntas, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en las cifras de feminicidios? Total, porque no ha cumplido con los convenios. O sea, todo esto empezó hace mucho, desde Beijing, desde Belém do Pará. Ha habido muchas convenciones internacionales y México ha participado como Estado miembro. Entonces, con trabajos, acuérdense, tuvimos el PUEC como en 1992 y Beijing no, Beijing fue después, pero la CEDAW y otras convenciones internacionales fueron mucho antes y México no había hecho nada. Hay oficinas de las que me he podido enterar, porque obviamente las cifras no las tienen las ONGs, las mujeres, las madres, las hermanas de las desaparecidas y desaparecidos. También hay hombres, por supuesto, y no hay unas cifras exactas, pero hay oficinas que tienen un empleado y el empleado renuncia porque no se da abasto para atender todo lo que hacen. O sea, el gobierno no se ha comprometido. Y este último gobierno, y lo dijeron las activistas, porque este año estuve investigando sobre feminicidios con las activistas de lugares clave en la República Mexicana, unas veces les dan dinero, otras veces se los quitan, y sobre todo quienes tuvieron muchísimo problema y que nos comentaron fueron una asociación de Veracruz que trata la interrupción legal del embarazo. En Veracruz no se aceptaba el aborto, y entonces en pandemia, sin dinero, sin presupuesto, y cómo traían a las niñas. ¿Y saben quiénes eran las más embarazadas? Las niñas indígenas. Y hay muchas mujeres muertas que son indígenas, que la familia ni siquiera sabe a dónde ir con un abogado o a la presidencia municipal. O sea,
no pueden hacer nada de eso porque implica muchísimo dinero, no conocen las leyes. Y eso es lo que se llama en el estudio de género y de feminicidios la interseccionalidad, que no es lo mismo hablar de alguien de la ciudad, con escolaridad, con una familia integrada que tiene cierto poder adquisitivo, hablar de indígenas, afrodescendientes. También en la Costa Chica hay cosas muy fuertes, porque a las negras así les gusta que las llamen, no afros, dicen que eso suena afrodisíaco, que ellos son negros. Se van muchas veces al norte del país a prostituirse, traen dinero para la familia y luego las tratan de prostitutas, ¿no? Así como, bueno, está. O sea, esta doble moral creo que nos está lastimando a hombres y a mujeres, es lo que quiero llamar la atención. No nada más a los hombres, a todos nos está afectando esta violencia cuando tenemos más muertos que países en guerra. O sea, eso es impresionante. Okay, muchas gracias por su respuesta, doctora. Aprovechando, hay otra pregunta justamente de Mariana, pero no sé, Mar, si quieras abrir el micrófono para preguntar. Claro, muchas gracias. No lo tenía pensado, pero mi pregunta va más a la acción, ¿no? Frente a estos datos, frente a las muertes que están sucediendo, como académicas, como docentes, como doctoras, ¿no? Usted que es que, que, que es psicóloga, ¿cómo podemos sensibilizar a nuestros alumnos hombres, ¿no? Que realmente tomen conciencia, que vivan un proceso de, de reflexión, de crítica, de transformación, ¿no? Tenemos hombres que ven pornografía y esto afecta significativamente las relaciones que tienen con sus parejas, con sus amigas, con su familia, etcétera, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿cómo sensibilizar desde nuestra posición, como ya lo mencioné, doctoras, académicas, docentes, etcétera? Muchas gracias. Pues yo creo que empezando con nosotros, por ejemplo, a mí me choca que le digan a las mujeres que son unas prostitutas, eso no lo soporto, o que llegó a algún lado porque no sabía. Entonces, para empezar, sí creo en la solidaridad entre mujeres, creo que lo tenemos que hacer. Y también ser solidarias con los hombres, porque por un lado también tenemos una doble moral, ¿no? Con ellos. Queremos mucha liberación, pero queremos a alguien fuerte, feo y formal, bueno, no tan feo, que nos proteja, que sea un sex symbol también. Entonces, como que son demandas de mujeres a hombres y de hombres a mujeres que definitivamente no vamos a cumplir. ¿Qué pasa si un hombre se enferma de la próstata, si tiene diabetes? No va a tener erección. Y entonces, como toda su vida le enseñaron que para ser el sex symbol era muy macho, pues va a dejar de ser hombre. O sea, viene un problema muy grave para esa persona. Igual para una mujer que no puede tener hijos, o una mujer que perdió sus atributos y se estrelló en la carretera y ya no es tan bella, o una mujer que tuvo que ir a la guerrilla y entonces ya no es tan delicada, o una mujer que ya se prostituyó. Si se fijan, toda la vida estamos en un lado y en otro, la vida nos va llevando. Entonces creo que debemos empezar por nosotros, como revisar lo que nosotros exigimos o lo que nosotros damos como hombres y mujeres, pues para hacer una comunidad de mejor convivencia, de mayor paz. Y bueno, no habla ahorita de los LGTBIQ, que esos son otra población con mucho riesgo, que se burlan de ellos, que los maltratan. Y usted sea macho o los hombres no lloran, seguimos con esos estereotipos que son falsos. Creo que es algo continuo, diario. Okay. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Pasando un poquito con otras preguntas y comentarios, tenemos una de Antonio Mateus.
Él le comenta, lo interesante del planteamiento de la doctora es hacer visible a esos rostros. Querida Hilda, cabe también la categoría de necropolítica de Membe para explicar y comprender el fenómeno que nos presentó. Sí, así le llaman las autoras, eso me lo salté, pero sí, es la necropolítica justamente, ¿no? Como vernos como ganancia unos a otros o como enemigos. Y las condiciones económico-políticas lo están propiciando. Entonces pasemos a... El siguiente es un comentario justamente de nuestra presidenta actual del círculo. Carla le comenta, doctora Hilda, muchas gracias por su conferencia magistral, lo cual nos sensibiliza, nos conmueve, pero sobre todo nos permite nombrar la violencia y ayudar para que no siga ocurriendo. Doctora Carla, no sé si usted está aquí, no sé si quiera comentar algo. Pues sobre todo felicitarte, eres una gran doctora de la cual aprendo mucho. Muchas gracias. Todos los días. El día de hoy no puedo, me costó trabajo, por ejemplo, en línea, si te ponía corazoncitos, porque en realidad es algo triste, ¿no? Es algo tan crudo que se siente el nudo en la garganta por todo esto que está pasando y lo difícil que es para nosotros poder alcanzar y abrazar a todas estas personas, a todos estos seres humanos que de alguna manera, como bien dices, no es nada más de hombres y de mujeres, sino de seres humanos, ¿no? Y de la forma en la que están siendo tratadas y que esta parte de esta frustración de que, entre comillas, no podemos hacer nada más que nombrarlo, denunciarlo, pero nos interesaría hacer algo más. Y mencionas algo muy importante en tu conferencia, cómo es que muchas investigadoras terminan por, de alguna manera, no colgar la toalla, pero ya no continuar, porque es tanto el desgaste psicológico y emocional de todo lo que se ve, de todo lo que se escucha. Nosotros lo vimos a veces incluso dentro de los espacios de docencia, como decía Mariana, bueno, ¿qué le dices a los hombres, no? Y también, ¿qué les dices a las mujeres? ¿Y qué les dices a los colegas, no? Y a las colegas. Es decir, es todo como veíamos todo un ecosistema. Uh-huh. En el cual tenemos que empezar con este discurso, esta dialéctica de transformación. Pero felicidades, muchísimas gracias. Y bueno, te abrazo a la distancia, como te digo, te quiero mucho, gracias. Muchas gracias y gracias por todo el apoyo y felicidades por este coloquio. Y hay mucho que es un tema muy sensible y a muchas las matan, a muchas las amenazan y obviamente no van a denunciar porque en cuanto denuncien las van a balacear, porque ahí hay una colusión de la necropolítica, ¿no? Siguiendo con la parte de los comentarios, Álvaro Malpica Aburto le comenta, y nosotros como filósofas y filósofos, ¿qué hacemos? Casi nada. Le manda saludos. Gracias. Yo creo que enterarnos ya es bastante bueno. Que la condición está muy fuerte. No es nada más ahí, es un tema que se me ocurrió, es un tema muy fuerte. Exactamente, doctora. Mario Villegas le comenta, bueno, le pregunta, bueno, es comentario y pregunta, cierto, ante el hecho de una pedagogía de la violencia, ¿cuál pedagogía oponerle? Es decir, ¿cómo llamar a una pedagogía que claramente sea totalmente opuesta a una pedagogía de la violencia? Pues de la aceptación del ser humano, como no somos seres humanos y unos se identifican con ser hombres, otros con ser mujeres y que haya respeto y que estemos más abiertos a la multiplicidad, que haya hombres muy delicados, que haya mujeres más bruscas, como que dejar esas categorías. En ese sentido me parece muy bien lo que han manifestado en los grupos LGBTIQ, porque si transgredes esos estereotipos, esas normas, pues la pagas, hombres y mujeres. Exacto. También Mario Villegas agrega otro comentario. Pero hasta donde sé, la necropolítica, según Membe, tiene como objetivo a mujeres y hombres. Opino que
no es aplicable solamente a mujeres. No obstante, sí creo que es necropolítica en los feminicidios. Sí, yo creo que es necropolítica en cualquier cuerpo, hombre o mujer, y que tengan esta avidez de esta rapiña por llevarse las minas a cielo abierto, por explotar y seguir saqueando a los países y que no les importe lo que esté sucediendo socialmente en una ciudad así, con una población flotante. Siempre en una población flotante la gente no va a tener tanto arraigo ni tanto cariño a la tierra y creo que se nos olvida que de ahí venimos y ya vamos a regresar a la tierra. Pues a reserva de algo más, no sé si a nuestra querida audiencia que está en Facebook le gustaría agregar algo más. También a los que estamos aquí presentes, que de hecho estamos, ¿sí? Aquí presentes, no sé si a alguien le gustaría agregar algo más. O usted misma, doctora Hilda, algo que le gustaría agregar. No, pues agradecerles su atención y su participación y pues seguimos trabajando juntos, me dará mucho gusto. Pues siendo así es el caso, pues les doy mi más grata cordialidad, mi más grato, mi más grata felicitación. Fue una conferencia magistral sumamente interesante, enriquecedora para todos y todas. Mario Villegas comenta, se quiere una pedagogía del respeto a hombres y mujeres. En efecto, al fin y al cabo, pues ante violencia, homicidios, feminicidios y demás categorías negativas, pues al fin y al cabo, pues en la educación siempre se tiene que enseñar y sobre todo demostrar el respeto a quien sea, sin importar su género, edad, etnia. Entonces, pues con estas pequeñas reflexiones damos por terminada la conferencia magistral. Muchas gracias a la audiencia que nos estuvo sintonizando, que ha estado todas estas mesas de ponencia, del coloquio. Y pues no queda más que invitarlos a que nos sigan. Ahorita tenemos un taller sobre Sor Juana con la doctora Hilda, perdón, con la doctora Maribel Espinosa. Están todos cordialmente invitados. Ahí si les interesa pueden enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook y ya podrán ingresar. Sin nada más que agregar, pues, por mi parte me despido, soy Milton Cerón y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuídense demasiado.